Muy buenas pilotos, hoy vamos a conocer esta emisora, es la Jumper Telite, una emisora que en torno a los 50 euros nos ofrece gimbals HAL. Bienvenido a OpenTX. Funciona con OpenTX, es de un tamaño muy pequeño y muy compacto, tiene, como veis aquí, todo lo que vamos a necesitar en unas circunstancias normales. Y llevo 2 semanas volando con ella y estoy muy contento de cómo me ha respondido. Yo va a ser la emisora que voy a recomendar a aquellos que empiecen en el hobby a partir de ahora. Ya me diréis a ver qué os parece y si estáis de acuerdo conmigo. Adelante vídeo. Mirad esta cajita, qué chula es. Me recuerda a una caja de zapatos para niños, pero es muy chula. Bueno, al menos se lo han currado los de Jumper con la caja. En vez de poner algo más minimalista, se han currado una cajilla chula. Vamos a ver qué hay dentro. La abrimos y lo primero que tengo son unas pegatinas de la Jumper esta además. Un pequeño manual con cada uno de los botoncillos que es. Incluso, bueno, nos enseña un poquillo de cómo hacer, supongo que aquí, el tema del bindeo y demás, no sé qué explicará. Una bolsita con un cable y un adaptador. Este adaptador es para que le pongamos la mochila exterior para un emisor de 900 MHz. Yo lo voy a probar con el R9M, a ver qué tal me va. Tiene hasta sus tornillitos para colocarlo en la parte de atrás. La emisora, mirad qué buena pinta tiene. Le quitamos las pegatas. Fuera pegatinas. Aquí nos dice que cuidado con las pilas. Lo tendré. Fuera pegatinas. Se hace súper agradable al tacto. Me recuerda mucho a la FrSky Lite, pero mogollón. Un cable USB-C. Será para conectar al ordenador. Será para cargar. No sé. Ya veremos. Antena y una cajita para guardar las 18650 que no trae. Tenemos que comprar las baterías. Al menos a mí no me las ha traído. ¿Por qué? Porque hay países en los que llevar baterías suele dar problemas logísticos. Por lo tanto, estos de Jumper han optado por mandárnoslo sin baterías. Las tenéis que comprar. Abajo os pondré también un link para algunas baratas que hay por internet, en AliExpress sobre todo. Las opciones de compra que tenemos de esta emisora son las siguientes. Por un lado tenemos lo típico, el modo 1 o el modo 2. Como sabéis, esto es el acelerador a la derecha o el acelerador a la izquierda. Lo normal suele ser el modo 2 y si estáis empezando yo os diría que vayáis a este modo porque es el que utiliza la mayoría de la gente y cualquier demo, cualquier vídeo, lo que sea, pues vais a poder ver ejemplos con este modo. Y luego aparte ya tenemos lo que son las dos versiones de la emisora en sí, que son la CC2500 y la JP 4-in-1. ¿Qué son? Bueno, esta tiene sobre todo lo que sería versión FrSky y esta tiene más compatibilidades, es una multiprotocolo. O dicho más en detalle, esta es compatible con FlySky, Hubsan, FrSky, Futaba, Hitec, Radiolink, Sky Corona, cualquiera, Spectrum, todo lo que os podáis imaginar. Mientras que la CC2500 pues es compatible con FrSky, Futaba, Hitec, Radiolink, Sky y Core. La diferencia de precio no es mucha. La más básica cuesta 54 euros, con descuentos anda en torno a los 49 euros, mientras que la otra, la de multiprotocolo, cuesta 62 euros. También se sitúa por debajo de los 60 cuando tenemos algún cupón. Abajo os pondré en la descripción el cupón que está activo en este momento, de forma que incluso podréis conseguir un precio mejor que el que veis aquí. Aquí está la emisora y llevo ya una semana utilizándola. Os voy a comentar un poco cuál es mi impresión sobre este bichillo. Bueno, primero, lo más importante, los gimbals. Los gimbals que tiene, según el fabricante, son gimbals HAL. Esto es que los sensores son sensores magnéticos, no hay una conexión física dentro del sensor, digamos. Por lo tanto, deberían de funcionar mejor, más exactos y estropearse menos. Ciertamente son sensores HAL. Le he abierto la emisora y por dentro se ve que son unos sensores magnéticos y en lo que es a la hora de utilizarlos me han gustado mucho. Son unos sensores muy exactos.
lo que es la maniobrabilidad del dron la llevas muy bien. Yo diría que no tienen nada que envidiar, por ejemplo, al de la Taranis X9 Elite Pro que yo estoy utilizando, que es la misma que lleva también sensores HAL. Son muy parecidos en la forma de trabajar. Igual sí que son un poco más chiquitines. Me recuerdan mucho a los de la Taranis Lite, son muy parecidos en cuanto a forma de, digamos, de utilizarlos. Pero una vez que te haces a ellos, me ha gustado mucho cómo funcionan. De hecho, anteriormente he utilizado, por ejemplo, la Beta FPV Radio Lite 2 y es bastante más de juguete que esta emisora en cuanto a los gimbals se refiere. Se nota que la calidad es peor. No hablemos de la FlySky, también tiene unos gimbals bastante peores. Y os digo que está a nivel de la Taranis en ese sentido, en lo que son los gimbals. Pantalla, veis que tiene una pantalla muy chiquitina. Si encendemos la emisora... Bienvenido a OpenTX. Veis que tiene la misma pantalla que tendríamos en cualquier otra emisora tipo Taranis con OpenTX o cualquier emisora con OpenTX. Es lo mismo en ese sentido, es un poco más pequeñita, pero bueno, a no ser que tengáis muchas dioptrías, lo vais a ver tranquilamente, sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí atrás, como veis, tenemos 4 switches, 2 de ellos son de 3 posiciones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y los de abajo son de 2 posiciones y 2 posiciones. Por lo tanto, nos da bastante jugabilidad el tener también aquí otros 4 canales que podemos manejar de esta manera. Por ejemplo, aquí podemos tener el armado y desarmado, los modos de vuelo. Por ejemplo, yo aquí suelo poner lo que es el Viper y el Flip. Y aquí, bueno, pues la conexión del FPV Mode, lo que quieras poner. Más botoncitos, estos son los del menú, quizás son los que más me ha costado acostumbrarme. Este aquí es el de Enter, el de vuelta para atrás o Return, arriba y abajo. Y luego ya aquí con estos dos también entramos en los distintos modos. Estos son los 4 botones que vamos a utilizar para manejarnos por el sistema. No se hace muy intuitivo, no es tan claro como por ejemplo en las que llevan la ruedita, como puede ser la X9 Lite, pero bueno, como tampoco lo vas a utilizar tanto, tampoco es una pega tan grande. Me gustan más otras soluciones, pero bueno, en este caso tampoco es una pega tan grande. Aquí tenemos una bombilla, como estáis viendo, un LED, que según los colores que coja nos va a indicar la posición en la que está la emisora. Y luego aquí, estos de aquí son los trims para cada una de las posiciones de los gimbals. Esto es para ajustar perfectamente cómo van. En la parte frontal tenemos poquito más. Aquí estaría colocado el altavoz, por un lado, que veis que tiene lo que son los agujeritos para que salga el sonido. El sonido se oye bastante alto, no da problemas. Y aquí tenemos también un pequeño vibrador para que nos emita señales de error o de encendido o lo que fuera. En la parte superior tenemos los 4 switches que os he comentado, los 4 interruptores. Por otro lado, una salida de audio para conectar auriculares si queremos utilizarlos. Aquí la entrada para la micro SD, para guardar los modelos, guardar los flashes del firmware, todo lo que se hace normalmente en estas emisoras OpenTX. Una conexión USB-C, como veis, que tiene 2 usos. Por un lado lo podemos utilizar para cargar la batería interna, que veremos luego a posteriori, o también para conectarlo al PC, ya sea para programar la emisora desde el PC o también para utilizarla en simuladores. Aquí estos 2 agujeritos que veis que es para conectar aquí, bastante práctico. Podemos poner una pieza impresa en 3D que la haremos nosotros de este tipo, y veis que aquí tenemos una conexión tipo GoPro para poder poner un monitor o también pues una pequeña cámara o lo que os parezca. En la parte de atrás tenemos el hueco para la batería, que es una 18650. Tener cuidado que sea de estas que tienen botón, ya que las que tienen botón quedan demasiado flojas, que sea una 18650 con botoncito en el lado positivo. Y luego aquí hay un pequeño misterio, veis que tenemos estos 2 agujeritos y aquí tapados otros 2 agujeros con uno más grande. ¿Para qué es? Aquí entra ya en juego la bolsita que teníamos antes, la voy a abrir. Y como veis es un pequeño adaptador que fijaremos aquí con tornillos, con estos 3 tornillitos que tenemos aquí. Lo que hay que hacer es meter este cable por este agujero y luego en la parte interior simplemente tenemos que conectar el conector JST a otro conector JST que tenemos aquí en la placa. Es abrir la emisora, hay que desmontar solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos. Lo levantamos fácilmente, hacemos la conexión y nos queda esto de esta manera. ¿Para qué? Para conectar módulos externos, por ejemplo de 900 MHz como puede ser este.
Lo único que tenemos que hacer es meterlo de esta manera y aquí se nos quedaría colocado el módulo. Esto es algo que hasta ahora estas radios económicas, ninguna de ellas traía esta opción. No lo voy a poner todavía porque lo estoy utilizando con la otra emisora, pero me parece algo bastante práctico. El único pero que le pongo a este tema es que con una batería 18650 no sé cuánto tiempo podrá aguantar uno de estos emisores, pero bueno, podemos utilizarlo al menos y tenemos la opción, lo cual es una gozada. Un vuelo, por supuesto que cogerá. Llevamos luego más pilas y las cambiamos. Y como veis, la instalación es sencillísima y queda súper compacto. Queda perfecto en este sentido. Esto es más o menos, como veis, entonces la emisora. Otra de las ventajas, la antena se puede desmontar. Si queréis colocar una antena con más dBi, lo podéis hacer. Os la compráis, una antena de estas de Wi-Fi de 2,4 GHz y la ponéis. De momento, con la que tiene, suficiente para el 90% de los usuarios. Aparte que en ThinkSimverse tenemos cositas, pues como puede ser estos protectores para los gimbals, como os decía, el cacharrito para poner aquí la pantalla. Hay varias cosillas ya para esta emisora. En comparación a la X9 Lite, que es la que utilizo yo normalmente, o la que he utilizado hasta ahora normalmente, veis que es mucho más pequeña, o sea, es súper canija, y eso que esto con una Taranis X9 ya es bastante más pequeña, y eso para mí al menos es una ventaja. Antes decía, joder, qué chulas las emisoras grandes, parecen más profesionales, parecen más chulas, mejores, más duras, y es que esta canijada es súper sencilla de llevar en cualquier bolsita y tiene las mismas funcionalidades que esta otra, es que es lo mismo. En ese sentido, me gusta mucho el tamaño que tiene este bichillo y de hecho ya veis que todas las emisoras ya tienden a un tamaño de este tipo porque son más pequeñas, más compactas, más fáciles de transportar y al final tienen la misma potencia y todas las funcionalidades que tiene una emisora más grande. Para bindear un dron es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es poner el dron en modo bindeo y una vez que el dron está en bindeo pulsamos a la tecla Model, que es MDL, esta de aquí, elegimos el modelo que buscamos, en este caso el Copies Mini, le doy a Enter, selecciona el modelo, pasamos a la siguiente página, a la página 2 con el Model también, nos movemos hasta abajo. Es igual que en las Taranis, si tenéis una Taranis o simplemente buscar un tutorial de Taranis y os vale. Vamos aquí y aquí sí que es importante, vamos a hacer con el módulo interno, no el externo. En las instrucciones pone el externo. Ponemos FrSkyX, D16 en este caso, puede ser D8 si es de solo 8 canales y aquí le vamos a dar al bindeo. ¿Cómo llegamos a esa tecla? Le damos así, le doy al Enter, le elijo 8 telemetría on y veis que ya estoy bindeando. Una vez que el dron también ha cambiado la posición de la luz, salimos y ya está. Ya tengo el dron bindeado perfectamente, sin ningún problema. Un temita que hay que configurar para aquellos que no lo hacéis normalmente, vamos a entrar de nuevo al menú y lo único que hay que hacer es asignar los canales. En la página 6 veis que tenemos que asignar, bueno, tendremos el canal 1 para el alerón, elevator, throttle y rudder, los 4 canales y luego sí que es interesante, el quinto canal se lo asignaremos a lo que es este stick de aquí, el sexto canal al B, el séptimo al C y el octavo al D. De esta forma ya tenemos ya los 8 canales asignados, lo que son los 4 auxiliares más los 4 de la dirección. ¿Cómo lo hago? Es bien sencillo, voy a entrar para que veáis. Voy a entrar, le doy a editar y simplemente aquí le pongo a Source, le doy a Enter y puedo hacerlo o bien con este, que era el B, o con el D, que es el que tenía asignado inicialmente. Le dejo el D, salgo y ya tengo asignado el D, como veis. Es bien sencillo, pero esto no os olvidéis de hacerlo. Último tema importante, en lo que es el failsafe, ponéis el no pulsos, sin pulsos, y lo seleccionáis. Bueno, ya está configurado y ya está listo para poder volar el dron. Veis que es súper sencillo y de todas formas, como es un menú estándar, podéis ver cualquier tutorial de las Taranis porque os va a valer igual. Para conectarla al simulador es bien sencillo.
la enchufamos. Bienvenido a OpenTX. El acelerador está activado. Por favor, corríjalo. Suelo coger un modelo que, como veis, la única diferencia que tiene con otro es que tiene el módulo interno y el módulo externo desconectados. Los desconecto, los dos módulos, interno y externo, de forma que gastan menos batería. Conectamos el USB y aquí le vamos a indicar que lo queremos utilizar como joystick. El hecho de que vaya arriba es una gozada porque así podemos manejarlo mucho más fácil sin estropear el cable. Si lo ponemos aquí abajo con las piernas y demás lo rozamos y va a ser peor. Bueno, ya he conectado el joystick, entro en lo que es el simulador. Y aquí podemos ir a opciones, le damos a controles, controller, y veis que ya nos reconoce que es la Jumper T-Lite. Vamos a calibrarlo. Bueno, es que yo lo tuve que calibrar la primera vez, lo único que hay que hacer es darle a los modos de calibración y ya una vez que lo calibras funciona perfectamente. Veis que todo lo que muevo yo aquí se mueve igual en la emisora. Lo calibráis, lo ponéis bien y sin ningún problema. Y para jugar con el PC es una gozada este tamaño mando. Es un vicio sin ningún problema. Veis que el manejo es muy suave, o sea, y además el agarre me gusta mucho para jugar en este tipo de simuladores, va muy bien. Aquí delante de la cámara igual. Y yo lo que es, he disfrutado bastante con esta emisorilla para lo que son los simuladores, porque lo que es el tacto y todo es que te lo agarra muy bien, muy bien. En lo que se refiere al vuelo, me he sentido muy cómodo volando con esta emisora. Es verdad que en las primeras lipos, pues bueno, me he tenido que acostumbrar un poco al tacto, a la posición y sobre todo a la distancia en la que estaban los gimbals y los interruptores. Pero bueno, una vez que te haces a ello, accedes bastante fácil lo que son los interruptores de armado, desarmado, cambio de modos y también, bueno, pues para lo que es el flip o lo que fuera, y lo que son pues los sticks de los gimbals, la respuesta es muy buena. Como os comentaba anteriormente, me ha parecido que es bastante exacto. Yo no esperaba en una emisora de este precio que llegara a este nivel de calidad, al menos bueno, hasta que se estropee por lo menos va muy bien, la sensación es muy positiva. Ya os digo que he notado poca diferencia en una emisora que es bastante más cara, como puede ser la Taranis X9 Lite Pro, que andaba rondando los 100 euros y que lo especial que tenía precisamente eran los gimbals tipo HAL. Pues bueno, en esta la sensación es muy parecida, por no decir igual. Son unos, digamos, unos palitos más cortos, muy parecidos a los de la Taranis Lite, pero la forma de volar me ha gustado. De hecho, en ningún momento he notado falta de exactitud entre lo que yo quería indicar al dron y lo que el dron hacía. Por otro lado, las voces se oyen bastante altas, se oyen bien incluso en exterior, y lo más importante, lo que es el rango, suficiente. Yo creo que en cuanto a rango andaba muy parecido a la otra emisora que utilizo normalmente, por lo tanto yo creo que está en un rango estándar. Sí que es verdad que bueno, no le puedes colocar una cuerda, un cordón, digamos, para colgártela el cuello, es una faltita que bueno, que he hecho en falta, pero por otro lado lo pequeña que es una gozada, se puede guardar en la mochila sin que apenas ocupe nada de sitio. Eso sí, solo monta una batería, por lo tanto yo creo que la autonomía será algo inferior, aunque yo, bueno, con los vuelos que he hecho no he llegado a acabar la batería en ningún momento. En definitiva, yo creo que es una emisora que por el precio que tiene está muy bien, difícil de superar. Parece que ahora están saliendo modelos que pueden andar más o menos paralelas, pero esta al menos yo creo que en el mercado en estos momentos es la mejor opción que puede haber. Lo que es la Lite Radio 2 de Beta FPV se sitúa en calidad bastante lejos de esta. Yo la veo bastante peor tanto en agarre como el no tener pantalla
y lo que son los gimbals también, la exactitud que tienen son peores que esta, incluso el tacto que tiene es más de juguete, esta tiene un tacto mejor. Y los que vais a empezar, a no ser que estéis buscando una emisora algo más grande, como puede ser una Radiolink, yo creo que esta es la opción a la que tenéis que ir. Por este precio difícilmente vais a conseguir algo que sea mejor que esta emisora. Olvidaros de comprar una FlySky, olvidaros de comprar una Lite Radio, yo creo que acertaréis si os pilláis este bichito. De hecho, en los chats he hablado con gente que ya la tiene y están todos encantados de lo bien que va. Y yo, ¿qué os voy a decir? Yo es que la voy a usar, me la voy a bindear con los pequeñitos que tengo por casa, y cuando vaya al monte, pues con todo lo que sea de 3 pulgadas o por debajo de 3 pulgadas, voy a utilizar este bichito, porque aunque sea barata, me ha gustado mucho cómo va, y ya la veréis todavía en algunos otros vídeos, porque esta emisora va a darme bastante caña. Pues nada, ya me gustaría que abajo en los comentarios me pongáis a ver qué os ha parecido la emisora, a ver si os ha gustado como a mí, o sin embargo pues os parece peor. Ante todo, como os digo siempre, por favor darle al like al vídeo, que eso YouTube lo valora mucho, y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, porque vamos a tener más vídeos de este tipo e incluso mejores en breve, que tengo unos cuantos cacharritos de los que tengo que hacer reviews, que son una pasada, os lo prometo. Sin más, hasta la próxima, pilotos, nos vemos en el siguiente vídeo.